eso nos acostumbramos a juzgar al otro. Y cuando hay una situación de enfermedad, de prueba, tal vez no nos tomamos el tiempo de orar, sino que decimos, por algo debe ser. Por eso, pero la persona que lo vive, la persona que le toca expresar como expresó Job, ¿qué nos enseña? Dice que Jehová decía de él que era un hombre justo, que no había hombre como él. Me gustaría que Dios diga eso a usted. ¿Qué sentiría? ¿Cómo se sentiría que diga el Señor, no hay alguien como mi hijo, como mi hija? Este sí que verdaderamente es un hombre, una mujer de Dios. Pero veo que el enemigo es tremendo cuando escucha que Dios reconoce tu vida. Él se levanta y él dice, ah, claro, pero es así porque no es de madre, como diciendo, porque le das todo. Es bueno, te alaba, te adora, va a la iglesia, podemos decir, porque tiene todo. Y le dice, es como un desafío que hace, ¿verdad? Porque si hay algo que hay que entender, un principio espiritual. Y esto es muy importante, hermano, porque a veces la gente cree que estamos librados a la suerte y que, bueno, el enemigo puede hacer, dice que cada cosa que el enemigo quiere hacer en contra nuestra, tiene que ir a pedirle permiso a Dios. ¿Lo sabía? Esto me dice que Dios está al tanto y Dios dice, bueno, yo también tengo que ver cómo hacer. Y yo sé que no, como le dijo a Pedro, Pedro, vas a ser zarandeado, pero yo lo que hago es intercedo para que tu fe no falle. Dios no es un papá que malcría al hijo, dice, no, no me lo toques, no. Dice, bueno, a ver, todo el mundo está hablando de este hombre, de este varón, que Dios lo usa. Y el enemigo dice, sí, pero porque tiene su casa, tiene su auto, tiene su buen pasar, no le falta la comida. Y el Señor dice, no, él me ama. Pero dice, bueno, a ver, pero tienes un cierto tiempo, un cierto lugar, no puedes tocar su vida. Puedes enfermarlo, pero no. Por eso tenemos que entender, hermano, que todo lo que nosotros vivimos, Dios está en control. Y esto es lo que nos cuesta entender. Por eso surgen las preguntas. Por eso dice que este hombre no entendía al principio. Y dice que, siendo un hombre justo, sufrió enfermedades, sufrió desprecio, de pasar a ser el hombre donde todos lo respetaban y se paraban, sus amigos lo criticaban. Y muchas de esas situaciones tal vez nos sentimos identificados. Son tiempos donde a veces está todo bien, nuestra vida parece que el sol está brillando, pero de repente empieza a acercarse la tormenta, empiezan a venir las nubes y empiezan a haber días tristes. Y empiezan a haber días donde el sol ya no sale, donde ya no está ese gozo, esa risa, y empieza a venir algo que se llama angustia. Yo no sé cuántos han experimentado la angustia en diferentes etapas. Cuando era chico, en edad media, cuando era adulto. Se puede dar por muchas cosas, por la pérdida de un ser querido, por una crisis matrimonial, por la rebelión de los hijos, por vicios de los hijos. Si algo me marcó a mí fue lo que viví cuando tenía 8 años, 9 años, fue la partida de mi papá. Sentir que yo lo sentí, no estaba, pero yo lo sentí. Yo sentí que estaba solo en la vida. Que esa fortaleza que yo veía en él se había desaparecido y ahora ¿qué iba a ser de mí? En mi niñez no me daba cuenta que, y le doy gracias a Dios que tenía a mi mamá que me cuidó, pero vio que la imagen de la mamá y la imagen del papá es diferente. La mamá es por ahí la que nos da el cariño, la que nos da la contención, y el papá es como el que nos inspira y el que nos hace tener un modelo de hombre, de cómo afrontar las cosas.
bueno, todo eso en un momento, yo siempre le cuento a mis hijos, nos acostamos riéndonos y nos despertamos de golpe a las 3 de la mañana por una ACV que le dio a él y nunca más volvió a casa. Fue de golpe, en 5 días se terminó. Yo con 8 o 9 años yo predicaba y yo sentía que él sentía orgullo de mí. Y él me dijo una semana antes: hijo, yo te voy a comprar un traje porque quiero que vayas a predicar a Luminé. Él había preparado una campaña con otro pastor. Y yo recordaba, todo eso se terminó. Yo ahí aprendí a conocer lo que era la angustia. Y la angustia no tiene que ver con que, a veces porque nos faltan cosas materiales, pero la angustia tiene más que ver con algo emocional, con los sentimientos, con la soledad, con la desesperación. Y en esos momentos, muchas veces le preguntamos por qué. Yo le pregunté a Dios: ¿por qué? ¿Por qué hiciste esto? Porque yo no encontraba razón. Para mí entender lo que hizo Dios estaba mal. Yo no sé si a usted le habrá tocado. Yo quiero ser sincero con usted, hermano. No quiero decirle lo políticamente correcto, porque estaría mintiendo y estaría no siendo honesto, no reconociendo mi humanidad, que como persona yo también tengo flaquezas. Yo no me quiero presentar como un superhombre, un super siervo. Dice la palabra que el que está firme mire que no caiga. Nunca nos olvidemos que el que nos sostiene es el Señor. Pero por eso les digo, hemos pasado situaciones de dolor, de angustia, y cuando viene eso, empiezan las preguntas: ¿por qué? Como dice, ¿por qué yo nací? Pero la pregunta que él le hacía, la mayoría no tuvo una respuesta directa. Si usted se fija, no tuvo. ¿Y qué nos pasa a nosotros? Nos parecemos muchos. ¿A quién? A Job. Cuando vivimos esos tiempos de angustia. Yo no sé si ahora alguien estará viviendo esto. Tiempo de angustia, tiempo de dolor. Pero son tiempos donde empiezan a aparecer preguntas. Y decimos: ¿por qué? Porque a mí, un joven me decía hace unos días atrás: ¿por qué a mí, pastor, si yo quiero buscar al Señor y yo ayuno, yo oro, voy a la iglesia, no falto, dejé todas mis amistades, me consagré al Señor, ¿y por qué me pasa esto? Veo que son cosas que nos surgen preguntas. Y también es esto lo que provoca la doctrina errada que se predica en muchos lugares, como que si la gente viene a Cristo, todo color de rosa. Sabemos que venir a Cristo significa llevar el mensaje de la cruz, el morir. Vamos a tener aflicciones, dice, pero yo estoy con ustedes. Ustedes son ovejas en medio del lobo, pero yo vencí al mundo. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando viene el momento de dolor y desesperación, ¿se ha preguntado por qué? ¿Se ha preguntado por qué a mí? ¿Por qué esta crisis matrimonial? ¿Por qué la rebelión de mis hijos? ¿Por qué se cerró una puerta laboral? ¿Por qué? Si, Señor, yo estoy tratando, intentando, sé que tengo errores, pero trato de hacerlo mejor. ¿Por qué? Y nos dormimos a veces orando y llorando y diciéndole: ¿por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué, Señor, sería tan fácil que movieras un dedo y le acomodaras el corazón, los pensamientos a mi hijo, a mi esposa, a mi esposo? Pero ¿por qué no lo haces? Y a veces esto provoca desesperación, provoca angustia. Y el enemigo usa estas preguntas para traer dolor, para traer angustia. Entonces empezamos a meditar y a pensar y decimos: entonces tal vez todo lo que me dijeron no es real. Todo lo que me dijeron no es tan así como por ahí dicen. Cuando, si hay algo que yo creo que usted se ha dado cuenta, que cuando se empieza a hacer esa pregunta, tenga cuidado. ¿Sabe por qué? Porque va a empezar una angustia y una desesperación profunda. Y en lugar de hacerle bien, hacerse esa pregunta, le va a hacer mal. Pero yo encontré en la palabra alguna explicación. Porque a veces decimos: no, pero no hay forma. ¿Cuántos saben que Dios es soberano?
Y Dios hace cosas que para nuestra mente son incomprensibles. Por eso no tenemos que buscar entenderlo. Y yo ya le voy a explicar. Yo quiero que busquen Job 9, versículos 10 y 11. Y usted va a ver ahí las cosas que yo siempre afirmo en la prédica con los textos bíblicos para que usted vea que lo que le digo está allí. Job 9, versículos 10 y 11. Yo con 8 años le pregunté a Dios por qué. ¿Por qué perdí a mi papá? ¿Por qué ahora me sentía solo? ¿Por qué ahora no tenía ganas de ir a la iglesia? ¿Por qué ahora yo ya no quería predicar, aunque para mí era un juego? ¿Por qué? Y la primera cosa que veo es que tenemos que comprender que Dios hace cosas con nosotros que son incomprensibles. Y vamos a leer Job 9, versículo 10 y 11. Dice, fuerte leerlo, dice él, hace cosas grandes. ¿Cómo hace cosas? Grandes. E incomprensibles. O sea, Él hace milagros, nos glorificamos cuando Él hace un milagro, levanta un paralítico. Él es Dios. Y aunque a nosotros nos parezca que es imposible, Él lo hace. Dice, he aquí, que Él pasará delante de mí. Yo no lo veré. Pasará y no le entenderé. ¿Qué está diciendo Job? Dios hace cosas que yo no puedo entender. Porque acuérdense, dice el Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son como tus caminos. Nosotros vemos lo que nos da la vista. Los que tienen buena vista verán, no sé, 100 metros. Yo antes veía lejos, bueno, ahora tengo que usar anteojos. Pero, ¿qué quiero decir? Que depende de nuestros ojos. Pero dice que Él, los caminos que tiene para usted y para mí son más altos. Y a veces va a hacer cosas incomprensibles. Cuando a mí me decían, vos vas a predicar, Dios te dio un llamado, ¿cómo voy a predicar? ¿Qué voy a predicar yo si Dios se portó mal conmigo? Dios fue malo. A los 8 años me quitó, 9 años me quitó mi papá, y que yo quería servir a Dios, a mí me gustaba cantar, de que tengo razón. Yo por eso lo veo a Lucas, me acuerdo, 3, 4 años pasaba a cantar a la media lengua, cantaba con mi hermana, y la invitaba a mi hermana a cantar. Y yo decía, ¿qué hice de malo yo siendo un niño para que Él me castigara así? Incomprensible. Así como un día me cuentan, porque yo no sabía, que Dios me salvó de un accidente antes cuando chocaban los autos, era choque de verdad. Dicen que volé y caí en un canal y estuve un tiempo ahí. Se ve que Dios en su misericordia permitió que cayera arriba de unos yuyos, no sé. Me empezaron a buscar hasta que me encontraron, pero después de un tiempo. Bueno, es algo incomprensible. Y usted dice, lo mismo que es incomprensible eso, también es incomprensible lo otro. ¿Y será que yo tengo que entender a Dios? ¿Qué dice usted? Entonces empezamos a decir lo que pasa si yo pregunto por qué, y no lo voy a entender a Dios, porque Dios hace cosas incomprensibles. Y así como puede levantar un muerto, puede llamar a alguien a su presencia. Y así como puede juntar a un hombre y una mujer que se aman, puede pasar que un hijo se rebele y caiga en la droga. Y uno dice, ¿pero cómo puede ser? Porque es incomprensible. Bendito sea el Señor. Y Él dice, he aquí pasará delante de mí. Hay una diferencia entre Dios y nosotros. Él ahora mismo se mueve a que nosotros no lo vemos. ¿Sabe por qué? Y gracias que no lo vemos, no nos moriríamos, ¿no? Si nuestros ojos espirituales se abrieran y vemos la guerra que se produce, las cosas que pasan en lo espiritual, yo creo que le hemos muerto un ataque al corazón, del miedo. Dice que los hombres de Dios, cuando vieron una teofanía es una imagen de Dios encarnada. Josué dice que vio a un hombre, un soldado, y le dijo, tú eres nuestro de nosotros. Y el que venía era una teofanía, era la imagen de Dios. Y se postró y le dijo, no te postres, yo estoy con ustedes. Pero nosotros, hermanos,
Siempre está esa palabra, ¿por qué? Primera cosa que tenemos que entender, ¿por qué? Porque Él hace cosas incomprensibles. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Pero hay otra cosa que hay que entender. ¿Cuántos saben que Dios nos amó? Amén. Y te va a usar. ¿Cuántos le dicen al Señor, yo quiero que me uses? A ver, yo quiero levantar la mano, a ver. Yo le dije así, Señor, yo quiero que me uses. Cuando era chico decía, no sabía, porque ahí no sabía. Cuando uno es chico canta a veces por invitación. Y yo cantaba, úsame, úsame, úsame. ¿Qué sabía yo lo que estaba cantando? Pero me gustaba cantar. Cuando usted dice, yo quiero que Dios me use, usted le está dando lugar a que Dios ejerza su soberanía. ¿Soberanía qué es? Él tiene el gobierno. Y Él puede hacer con usted las circunstancias que viva cualquiera para que los planes de Él se cumplan. Él te puede sacar de la ciudad. Él puede cerrar una puerta de trabajo. Él puede alejarte de un amigo, una amiga. Él puede sacarte de medio de una relación que no es la correcta. ¿Por qué? Porque la soberanía de Dios es así. Y dice Job 9:12. ¿La encontró? Dígalo fuerte, a ver. Arrebatada. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá? ¿Sabe que el Señor puede hacer de nosotros lo que considere? ¿Para qué? Para más no. Para que se cumpla la voluntad de Él. ¿Y por qué nos enojamos? El Señor dice, te voy a sacar de ese trabajo porque si seguís ahí, ese lugar te va a corromper. Porque Él ve el futuro. Hermano, no luchemos contra la voluntad de Dios. ¿Saben que hay gente que dice, no, pero mi futuro está ahí, mi familia está ahí, porque yo le voy a dar lo mejor y necesito? Y el Señor dice, yo la cierro porque quiero cuidarte, porque si seguís en ese lugar vas a perder a los tuyos y no se va a cumplir mi voluntad. Si un día usted le dijo, Señor, usted es mi dueño. Yo le explicaba con este ejemplo, ¿no? Cuando usted compra algo, lo usa para usarlo. ¿Amén? Compra una heladera, ¿para qué? Ahora, sobre todo, para que enfríe. Se compra unos zapatos y espera que le anden bien. Ahora, ¿por qué será que el Señor nos compra a nosotros y nosotros pensamos que podemos seguir haciendo lo que nosotros queremos? Si el Señor nos compró. Es lo mismo que usted compra una heladera y la heladera diga, no, yo no voy a enfriar, porque no tengo ganas. Es lo mismo que usted vaya y se compra unos zapatos y diga, me quedan chicos, ¿para qué te lo compraste? Y porque me gustaba. O sea, sí, lo tenés, pero no lo podés usar. Si el Señor te va a usar, tenés que estar dispuesto a que Él haga cosas en tu vida. Y esas cosas que va a hacer a veces son duras. A veces te va a alejar de gente que a tus ojos es muy valiosa. Pero el Señor dice, no, yo quiero llevarte al desierto. Y dice la palabra, ¿quién le va a decir qué haces? La gente que no tiene a Cristo dice, barba, ¿qué haces? Flaco. Pero nosotros que entendemos la palabra, ¿qué nos da a entender esto que leímos, estos versículos? Que Dios no espera que usted lo entienda. Amén. No espera entender a Dios. ¿Sabe lo que tiene que hacer? Y tengo que hacer creerle. Hoy te dicen, no vas a llegar a ningún lado. Vos no servís, vos no podés, vos no. ¿Quién te dijo? Y el Señor dice, yo quiero que creas, no que entiendas. Porque si lo miramos las circunstancias, es verdad. Nos falta mucho. ¿Cuántos confían que Dios está haciendo cosas importantes en su vida? Amén. ¿De verdad? Amén. ¿Y confía que mañana será mejor? Amén. Este hombre, con tremenda enfermedad, perdiendo a sus 9 hijos, perdiendo toda la riqueza, fíjese lo que dice en Job 19, 25 y 26. Él sabía que todo lo que estaba pasando tenía un proceso. No era que Dios se había olvidado de él. Y su pregunta iría cambiando.
¿Lo encontró? ¿Qué dice? ¿Cuántos dicen yo sé que mi Redentor vive? Lo está diciendo un hombre que tenía toda la piel llagada, se tiraba al piso para rascarse porque era desesperante. Dice, yo sé que mi Redentor vive. Dice, y al fin, ¿y qué más? Dice, mi piel hoy está deshecha, hoy, pero yo sé que en el futuro voy a ver la gloria de Dios. Hermano, ¿cuánto nos falta entender? Este hombre primero dijo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué perdí? ¿Por qué la riqueza? ¿Por qué esto? Como muchos de nosotros. Ahora vemos a un hombre que puede entender que Dios puede tomar decisiones, que Dios es soberano y a él nadie le puede pedir explicación. ¿Por qué Dios se lo llevó siendo tan joven? Y yo le puedo preguntar a Dios. Yo le hago una pregunta. ¿Alguien eligió? ¿Alguien de ustedes eligió en qué familia iban a ser? No. Algunos también dirán, no sé, vio que ahora está muy de moda, que la gente quiere cambiar, no quiere ser lo que es. Y el que es hombre quiere ser mujer, y el que es mujer quiere ser hombre, y el que es morocho quiere ser blanco, y el que es blanco quiere ser negro. Y mala estética, y empieza esto de hacerse operaciones porque no se aceptan, porque quisieran ser de otros rasgos. Pero nosotros entendemos que Dios en su infinito amor y misericordia y sabiduría, y que es soberano, eligió un hombre y una mujer, y aunque a nosotros nos parezca incomprensible, Dios juntó un día en su mente. Dijo, voy a unir a este y a esta, y van a procrear y van a tener un hijo, una hija, que va a honrar mi nombre. Dice que desde antes de la fundación del mundo, Él nos había elegido. ¿Se da cuenta de lo importante que es? Pero a veces no entendemos, hermano. A veces pensamos que la vida que yo he tenido, y algunos han tenido una vida buena, otros una vida mala, otros muy mala. Pero hermano, ¿qué hacemos con esto? Si le preguntamos por qué, nos vamos a pasar toda la vida preguntándole por qué. Como este hombre, pero este hombre entendió algo. Entendió que era Dios soberano. Y entendió que, dice, yo sé que mi Redentor no está muerto. A no ser que su Redentor esté muerto. A no ser que su Dios le haya dado seña de que se murió. El Dios que yo sirvo es un Dios que está vivo. Amén. Y él dice, ¿en qué se afirma? ¿En qué me afirmo yo? En mi sabiduría no. Como dice Job, mi Redentor vive. Amén. Y al fin se levantará sobre el polvo. Después de deshecha esta mi piel, él reconoce su condición. Mi piel está deshecha, pero tiene un mensaje de esperanza. Dice, en mi carne me espera. Yo lo que decía antes, ¿para qué nací? No sirvo para nada. ¿Por qué me pasó esto? Mejor hubiese dejado de respirar. Ahora vemos un hombre que cambió su pensamiento. Amén. Dice, en mi carne he de ver a quién. A Dios. Yo no voy a ver la muerte. A Dios. Pasamos, dice la palabra, que nosotros pasamos de esta vida a la vida eterna. Amén. Si hay algo que nosotros no experimentamos, es la muerte. Amén. Para el hombre, lo que nos rodea, se murió, dice el apóstol. Ausente en el cuerpo, automático. ¿Se da cuenta? Está gozoso. La muerte no le puede retener. Jesús lo hizo primero y ahora está en nosotros. Entonces, si usted comprende en esta noche que Dios es incomprensible, o sea que lo que haga Dios no busque entenderlo, solo créalo. No le busque, si usted le busca lógica, y bueno, hay gente que se vuelve loca buscando lógica. Y capaz que porque pasó esto, porque pasó lo otro, si no hubiese hecho algo. ¿Sabe que hace un tiempo atrás orábamos? Y una joven dijo, si mi papá se salva, tenía cáncer, yo prometo servir a Dios. Su papá se salvó.
no sirve a Dios. ¿Por qué voy con esto? Porque nosotros muchas veces pensamos que podemos engañar. Y cuando yo le pregunté, le digo, ¿y qué pasó? Siente vergüenza. Pero Dios lo hizo porque es soberano. No lo hizo porque, yo lo engañé, le dije que sí, pero después le voy a decir que no. Y otra gente le dijo al Señor, si sanás a mi familia, yo prometo servirte. Y le iba a servir y decirle, pero no yo. ¿Se da cuenta lo que Dios quiere que entendamos? Que Él toma decisiones y, aunque nos cueste, porque nos va a costar. Yo no le voy a decir que lo vamos a entender, nos va a costar. Porque justamente el Señor dice, no me entiendan, crean solamente. Porque si me buscan entender, se van a volver locos. ¿Quién me va a preguntar algo a mí? Dice el Señor. ¿Por qué nací donde nací? ¿Por qué tengo el color de piel que tengo, Señor? ¿Por qué tengo los pelos que tengo? ¿Por qué soy alto? ¿Por qué soy bajo? ¿O por qué vivo donde vivo? Le podremos preguntar. Y vemos que este hombre entendió y dice que a partir de ese momento podemos entender que la pregunta cambió. Y yo quiero hacer hincapié en esto. Ya el por qué se va al fondo de la mano. ¿Cuántos dicen amén? Y aparece otra pregunta. Y yo le decía a mi esposa, tomé una pregunta que siempre hace vos, que siempre hace reflexión. Porque ella dice, no diga porque, diga para qué. Ese es un dicho de mi esposa, ¿no? Yo se lo tomo prestado. Ella siempre dice, no diga porque, diga para qué. Y en esta noche yo quiero decirte, hermano, que cambiemos esa pregunta y digamos, lo que estoy viviendo hoy, Señor, ya no digo más porque, si no es para qué. ¿Cuántos se animan a hacer? Si estoy sufriendo, Señor, ya no te voy a decir por qué, no, te voy a decir para qué. ¿Saben por qué? Porque la pregunta ya no está enfocada en mí, sino está enfocada en los propósitos de Dios. Si estás viviendo y le decís, Señor, ¿para qué estoy pasando esto? El Señor te va a decir, para perfeccionarte, porque te voy a usar. Si usted pasa toda la vida, ¿por qué? Nunca va a descubrir a Dios. Es más, se va a morir y no va a poder ver la gloria de Dios. Por este hombre se dio cuenta. ¿Y saben qué? ¿Cuántos se animan a cambiar esta pregunta? El Señor, a través de la palabra, nos da respuesta. Y hoy vamos a comprender que la situación que estás viviendo, hermano o hermana, tiene un para qué. Y tal vez no te habías puesto a pensar. Yo le decía a este joven, todo fue por teléfono porque yo no lo conozco. Voy a poner un 0800. Todo fue por teléfono. Se tranquilizó y me dice, sí, yo no lo había pensado así. Yo me quise quitar la vida. Y porque también ahí entra lo doctrinal. Porque a él le dijeron que si él tomaba una determinación estaba fallando a Dios. El esfuerzo humano, nosotros no somos salvos por nuestras obras, es por gracia. Entonces, una mente abrumada, y él decía, ¿por qué si yo voy a las oraciones, voy a las campañas, voy dejé todas mis amistades que tenía, un chico que tenía amistades en el mundo, dice, yo me aparté de todo y hago ayunos largos y siento que le fallé al Señor? Bueno, y a través de la palabra, porque esto es lo importante, que la palabra nos trae sabiduría. Amén. Y es lo que en esta noche yo quiero compartir. ¿Para qué Dios permite lo que estoy viviendo? ¿Para qué Dios permite que yo viva lo que vivo? ¿Para qué Dios permite que usted viva lo que está viviendo? Algunos vivirán crisis matrimoniales. ¿Saben que hay gente que en este tiempo está dándole mucho valor a los materiales y se está olvidando de la esposa, el esposo? Y el enemigo también usa esto, ¿no?, para distraernos. Crisis en la familia, crisis laborales. ¿Y por qué será? Vamos a ver en la palabra. Job 42, vamos a leer bastante de Job. Versículos 3 y 5.
Job 42. ¿Para qué el Señor vivo esto? Dice. ¿Lo encontró? 42, versículo 3 al 5. Hace una pregunta. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba. Job está chiquito. ¿Qué hablaba? Lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego, te hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás, le dice a Dios. Y ahí después le dice, de oídas, ya había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Para qué usted vive la lucha esa que está viviendo hoy? ¿Para qué usted vive la situación crítica tal vez? Porque el Señor, lo primero que podemos notar es que el Señor quiere darte una enseñanza. Amén. Y por eso hacemos hincapié que la persona que va a hablar de Dios, que se va a parar en un púlpito, hemos visto esto muchas veces. Gente que quiere entrar en un ministerio, gente que quiere, tal vez con buenas intenciones, pero no se da cuenta que a veces hablamos cosas que no hemos vivido. Dice, yo hablaba de cosas que no entendía. Dios es grande, es poderoso. Dios dice que Él detiene su oído. Dios escucha todo lo que hablamos. Y dice que Él reconoce que eran cosas demasiado maravillosas para mí. Y dice, yo no comprendía hasta ese momento. Pero ahora te ruego, dice, te hablaré, te preguntaré. ¿Y qué dice? Tú, ¿qué dice la palabra? Tú me enseñarás. O sea que Job hablaba, como se dice, porque otros le habían contado, porque la historia estaba de que Dios era grande, que Jehová era poderoso, pero él en realidad no había tenido un contacto tan personal. Y esa enfermedad que él tuvo lo llevó a que él conozca a Dios de verdad. Y esa enfermedad que él tuvo y la pérdida de sus hijos y la pérdida de su riqueza lo llevó a que Job verdaderamente conociera el Dios que él hablaba. Hermano, ¿cuántas veces ha pasado que damos tal vez una oportunidad que usted dice Dios es grande, Dios es poderoso, y después el Señor? Yo he visto mucha gente que sube un púlpito y dice no, porque habla, y a veces hablan en lengua, pero después el Señor provoca algo en la vida, una prueba muy difícil, para que le conozca, porque no le estás conociendo, estás hablando de algo que no conoces, algo que no sabes. Y dice Job, yo reconozco que hasta ese momento yo no sabía nada. Dice la palabra, ¿qué hablaba? Muchas cosas que no entendía. Dice que a veces, y nosotros tenemos que entender esto, por eso es que estar en el púlpito es un lugar santo, hermano. Hemos visto caer gente que cree que por el hecho de pararse en un púlpito le da autorización para hablar cosas poderosas, y el Señor dice, bueno, está bien, ahora voy a generar algo para que verdaderamente te conozca. Voy a decir que me conoce. Usted dice, a ese que va ahí, lo conozco al gobernador. La gente, y te conoce. Y el Señor dice, bueno, ¿puedo decir que me conoce? Bueno, entonces si me conoce, te vas a enfermar, va a haber una crisis en tu casa, porque yo te tengo que enseñar a conocerme, porque todavía no me conoces. Y entonces después vas a decir, de oída te había oído. Hay gente que lo conoce a Dios de oída, es testigo de oído, que Dios hizo un milagro con este, y Dios levantó un muerto, y Dios restauró a una persona que estaba en la droga, Dios restauró un matrimonio. Pero ¿cuándo vamos a comentar el testimonio de nuestra vida? Gente que lleva años en el Evangelio, hermano, y dice la palabra, como dice Job, de oídas lo había oído. Dice que comprende algo muy importante, que estaba hablando de alguien que no conocía. ¿Usted puede hablar de alguien que no conoce? Si le preguntan a usted cómo es una persona, ¿qué dice? No, yo no lo conozco. Y yo lo conozco una parte nada más. Le preguntan, ¿cómo es el hermano? Y el hermano yo lo conozco cuando viene a la iglesia, y cuando venimos a la iglesia somos todos santos.
Todos decimos gloria a Dios, todos decimos aleluya. Ahora, ¿quién te conoce en verdad? Es el Señor y la familia. Y la familia sabe cómo tratas a la esposa, al esposo, a los hijos a los padres. A veces acá entramos punta de pie, pero el Señor dice que no me conoce. Pero cuando va a la iglesia dice gloria a Dios, aleluya. A ver. Bueno, lo voy a llamar para que me conozcan. No es malo el Señor. ¿Sabe qué? Quiere que le conozcas. Y dice, ay, yo me doy cuenta que estoy hablando de alguien que no conozco. ¿Se enojaría que alguien hable de usted y usted dice, yo nunca lo vi? Que alguien diga, no, esa persona es así, así, así. Y le pregunte, y dice, ¿usted la conoce? Sí. No podemos hablar de alguien si no le conocemos. ¿Se entiende eso? No podemos salir a la calle a predicar de alguien que no creemos. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros podemos hacer nuestro versículo 4, dice, oye, te ruego, hablaré, te pregunto, tú me enseñarás. ¿Cuántos entienden que los momentos difíciles que están viviendo, que están enfrentando, muchas veces seguramente quiere una respuesta? ¿Amén? ¿Usted quiere una respuesta? Amén. Tengo que decirle algo. Dios no le va a dar una respuesta, le da una enseñanza. Ay, ¿cómo? Porque no es respuesta a lo que necesitas. Necesitas enseñar, como dijo acá. Tú me enseñarás. Los momentos de dolor, los momentos de angustia, los momentos de tristeza, el Señor los usa ¿para qué? ¿Cuándo confías más en Dios? Cuando estás solo, cuando sabes que está Él y nadie más. ¿Cuántos dicen amén? Si es así, hermano, porque el Señor está escuchando. El Señor dice, cuando estaba solo yo estuve contigo. Cuando lloraste lágrimas que no le mostraste a nadie, yo las vi. Y ahí conocí quién era Dios. No es el Dios que solamente el que decía mi hermana, mi hermano, el testimonio, era mi Dios. Ahí fue mi Dios. Y fue el que me enseñó a confiar en Él. Y ahí me dijo, te llevé ahí, hijo, ¿para qué? ¿Estás viviendo esto para qué? Para que me conozcas. ¿Vamos a conocer? Me presento, soy el Señor, el que nunca te deja. Soy tu Dios, el que siempre te sostiene. Soy el que siempre abre puertas cuando los otros piensan que ya está todo cerrado, yo las abro. ¿Cuántos dicen amén? El Señor tiene que enseñarnos ¿a qué? A depender de Él. No, yo no necesito nada. Dice, sí, necesitas de mí. Estás hablando y no me conoces. Y como no me conoces, te voy a pasar por una prueba. Voy a permitir que tengas una enfermedad. Voy a permitir que se levante en tu casa un huracán. Voy a permitir que tus hijos se rebelen. ¿Para qué? Para que empieces a depender de mí y de nadie más. Por eso dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Y siempre lo decimos, hermano, como personas tenemos fallas y vamos a fallar. Y yo le tengo que decir a usted, no confíe o se ponga su confianza enteramente en una persona, solo en Dios. Porque Él no falla, Él no miente, Él no se arrepiente. Él no le habla por conveniencia, Él le habla a lo justo y con amor. Si está viviendo una prueba, ya no te preguntes por qué. Ahora entiendo, Señor, me tenías que enseñar. Ya no voy a pedir oración en el grupo. Voy a doblar mis rodillas solito. Y en el silencio me vas a hablar. Ya no necesito interlocutores. ¿Sabe que hay gente que está muy acostumbrada a que en los templos se le ore y Dios le dé una palabra? La profeta mayor en la Biblia. Y la palabra nos habla, dice, de muchas y de diferentes maneras. A través de un sueño, a través de una palabra, de una charla, el Señor te habla y te dice, si estás viviendo eso, ¿sabes por qué? Porque te lo tenía que enseñar. Porque estabas hablando de un Dios que no conocías. Hablamos, Dios es poderoso, se termina el trabajo. Y ahora se lo queman los papeles y el Señor dice, ahora te voy a enseñar que yo no te voy a dejar de faltar comida en tu casa. Porque antes hablabas, y yo lo experimenté esto, ¿no? En plena etapa del 2000, cuando nació mi hija, que se vino todo abajo,
no tenía plata, estaban las tarjetas cerradas. Y yo que hablaba de fe tuve que experimentarlo. ¿Por qué? Porque no puedo hablar de un Dios que no conozco. Y el Señor en su amor y misericordia abrió la puerta, como lo va a hacer con usted. ¿Cuántos dicen amén? En esos momentos de dolor y angustia, su gracia y su amor se manifiestan. Así que ahora, no más por qué, sino porque hay un motivo. El Señor te ha llamado para que le sirvas. Y si te aleja de gente, es porque esa gente no te va a dejar crecer. Y si te aleja de personas que son, como se le dice hoy, tóxicas, es porque esa gente te envidia, esa gente se está dando cuenta de que vas a lograr y no quiere que logres. Pero es movida por espíritus. Bendito sea el Señor, hermano. A veces hasta dentro de la familia pasa esto. Usted le comenta: el Señor me habló, el Señor me mostró. ¿Quién te va a usar a vos? O no te lo dicen así, pero hacen gestos, y los gestos a veces son más duros que las palabras. O se ríen, una vez se burlonan, como diciendo: no vas a llegar a nada. El problema es cuando el Señor te está hablando, te está advirtiendo y te está diciendo que te alejes de esa gente. Pero no puedo, pero son mis amigos, pero son los que más quiero, pero es mi novia, es mi novio. El Señor dice: si te es ocasión de caer, corta tu mano. No está hablando de cortarlo físicamente, sino esa relación es tan entrañable que, hermano, esto es cuestión de vida o muerte. La palabra de Dios dice que si hay algo que nos estorba, es mejor cortarlo, porque es mejor entrar al reino de los cielos sin un brazo ese. No está hablando físicamente, sino de las relaciones. ¿Cuánta gente se va a perder? Ay, no, porque lo amo tanto, porque no puedo dejar de amarlo, porque estoy cautivado de amor. Y esta es una advertencia. La palabra de Dios dice, y sobre todo a los jóvenes: no se apuren en entrar en amoríos, porque después lo van a lamentar. ¿Sabe que hay gente que hoy está casada y lamenta? Ay, ¿para qué me habré casado? Porque se apuró. Porque no está en la voluntad de Dios. No estamos hablando de gente de afuera. Por eso es que es tan difícil que un cristiano pueda tener una relación con alguien que no es cristiano, porque dice: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Belial? Dice, o sea, Satanás, con Dios. Dice que un mundo, o sea, una casa dividida no puede prevalecer. Aún las sociedades, ¿no? Aún las amistades. Uno dice: no, pero es muy extremista. El que lo quiera probar, que lo pruebe. Pero después se va a dar cuenta. Ya lo hemos visto muchas veces. Entonces nos ponemos a pensar: esto que estoy viviendo, Señor, tiene un para qué. Ahora entiendo, ahora yo no voy a llorar más, Señor. Ahora sí, que se cumpla tu voluntad, Señor, y hacer lo que quieras conmigo. ¿Se escucharon un poco? Amén. Es dura la zaranda, ¿eh? Son duros los golpes, ¿eh? ¿Sabe que cuando nosotros nos vinimos para el Centenario, fue de un día para otro? No pensábamos nunca, ni siquiera conocíamos el Centenario. Estábamos buscando un alquiler y el pastor, cuando entramos, dice: chico, el pastor que estaba, había un hermano aquí en el Centenario, en la casa donde estamos nosotros, que se la compramos, que lo mandaron de pastor para Diezma. Y la casa quedó vacía. Y dice: no se animan a vivir en el Centenario, nosotros no encontramos aquí en la iglesia. Me acuerdo que mi esposa nos subimos en un camión de mudanza. Se iba a acordar y yo venía atrás. Y yo decía: ¿dónde me voy a meter? Porque había estado siempre en Neuquén y yo tenía que ir a trabajar todos los días. Y llegamos acá y yo digo: ¿y qué vengo a hacer acá? ¿Pero para qué Dios me trae acá? Esto no tiene sentido. Al poco tiempo, nosotros estábamos ahí en la casa y bueno, el que estaba no había pagado
que vinieron no cortaban la luz. Fui a pagar y me dice, ¿usted es el dueño? No, yo fui con mi documento. No, tiene que venir el dueño. De bien me va a venir. El vecino de al lado que tenemos dice, vecino, yo le paso el luz. Yo digo, no, está como un día. Y otro día fui uniformado, ¿veo? Al EP. Digo, vengo por... Ah, sí, ni me dio el documento. ¿Cómo es el tema? Ah, si hubiesen sabido así, digo, voy uniformado a todos lados. Después hicimos los trámites, bueno, compramos la casa, pero toda nuestra familia en Neuquén. Y fue de un día para otro. Yo, no, y me acuerdo de saber qué pasaba. Mi esposa no se acostumbraba acá. Y ella con Gastón se quedaba en la casa de mi mamá. Y mi mamá me llegó a decir, ¿sabes qué, hijo? Andate vos a cuidar la casa. Y a mí me dedicaba a Cecilia y Gastón. Mamá, es mi familia. Me dice, pero déjalo conmigo. Dice, si ellos están acá y están bien acá. Así que venía una vez a la semana, 2 veces a la semana, tenía un perro. Una tristeza, hermano. Y voy a aguantar un tiempo, y le voy a decir a la otra, no, me voy. Y empezaron a pasar cosas. Y al tiempo que llegamos ahí, se nos gastó la cara. O sea, no es que ha sido fácil, hermano. Nos habían dicho que se ponía, se había corriendo. Y yo decía, justo a ver el centenario, no había un lugar de urgencia, no había quien atienda. Prácticamente fuimos nosotros solos en la ambulancia, me agarré con el doctor, prácticamente lo subí yo, porque nos querían dejar abandonados. Y yo digo, no, me toca a mi hijo, yo me muero. Y yo decía, ¿por qué tuve que venir acá? Pero yo no entendía que había un para qué. Hermano, nunca es fácil cuando Dios te llama. Si te dijeron que es fácil, te mintieron. Es más, va a ser más difícil que todos los demás, porque Él llama a los mejores. Por eso yo cuando la gente dice, yo quiero servir a Dios, bueno, ¿está dispuesto? Bueno, tiene que saber que para servir a Dios tiene que luchar contra su yo. Todos los días tiene que matarlo, apuñalarlo al yo. ¿Vio que tenemos un yo? El yo, apuñálelo, dice el apóstol. Llegó el momento, dijo, yo ya no vivo, Cristo vive en mí. Ya tus intereses pasan a un segundo plano. ¿Sabes que Dios te cambia todo eso? ¿Por qué hay gente que tiene llamado pero no lo vas a hacer? ¿Por qué? Porque todavía no dio el paso de fe. Y como no dio el paso de fe, va a tratar, va a sufrir, va a tener un montón de cosas. Y va a estar preguntando hasta que diga, me tenías que enseñar. Vamos a ver otro punto. Porque dice, ahora vas a decir, de oídas te había oído, más ahora. ¿Cuántos pueden decir esto? Vos, hermano, me preocupa. O sea que usted no lo conoce a Dios. Y si no se asuste, si no es lo que yo diga. Si usted no lo conoce, el Señor dice, tengo a varios acá que los voy a hacer que me conozcan. Los voy a meter en una situación donde me van a conocer. Porque cuando todos los dejen, yo voy a estar. Cuando todos le den la espalda, yo no los voy a abandonar. Cuando el novio o la novia le diga, no te quiero ver más, yo los voy a consolar. Así que no es conmigo, hermano, no se preocupe, porque el Señor es el que está preguntando. Si usted no lo conoce, se lo presenta. Es un Dios poderoso. Bendito sea el Señor. Vamos a leer otro versículo de Job, Job 42:11. Y esto es tremendo, hermano. Veo que hay un dicho que dice, estamos unidos como hermanos de gracia. ¿Vio? Como hermanos de gracia, no hay ningún reproche, lloramos, nos abrazamos, estoy peleado, no importa, lo abrazo. ¿Para qué el Señor permite muchas veces? Dice que Job, ¿para qué lo permitió? ¿Lo tiene? 42:11. Dice, y vinieron a quien, a Job, vinieron a él todos sus hermanos, todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido. Comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él. Le consolaron de todo mal que Jehová había traído sobre él. Escuche bien, Jehová
había traído sobre él. Cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. ¿Para qué Dios permite lo que estoy viviendo? ¿Sabes para qué? ¿A ese que se da cuenta? Para unir a la familia, hermano. Yo que tanto renegaba y el Señor decía, ay, si no lo hago así, no se va a unir nunca. Dígame si cuando no tiene, está enojado con alguien, pero se enferma y se olvida de todo y quiere estar y que necesitas algo. ¿Por qué será que somos así? Y el Señor lo sabe. Dice que lo fueron a ver los hermanos y las hermanas. Y dice que no solamente eso, sino que comieron con él. ¿Qué pasó? Job experimentó, ¿qué cosa? ¿La soledad o qué? El amor, experimentó el consuelo ¿de quién? De la familia. En el momento de dolor, dígame si no es reconfortante que venga un familiar y te abrace. Hasta los que no tienen a Cristo lo hacen. Pero nosotros estamos equivocados en algo. ¿Cuántos quieren que Dios lo abrace? A ver, levante la mano. ¿Quieren que Dios lo abrace? Tengo una mala noticia para dar. ¿Sabe qué? El Señor utiliza la familia para que te abrace. Hay gente muy mística, dice, veo un ángel que me abraza. A veces puede ser que Dios lo quiera hacer, pero Dios te puso un hijo, una hija, un hermano, una hermana, un papá, una mamá. Y si no tenés nada de eso, te puso en una iglesia que te puede abrazar. Y que cuando estás en dificultad, ya no digas por qué, sino porque el Señor quiere unirte. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Pero hay un problema, ¿sabe cuál es? El orgullo. El orgullo nos traiciona, y en esto estamos todos. La soberbia, que a veces no nos deja reconocer. ¿Qué le vamos a pedir a los que no tienen a Cristo? Eso no conocen. A veces actuamos como los que no tienen a Cristo. ¿Saben que este joven que le cuento me dice, pastor, a mí me han bloqueado de todos lados? ¿Sabe qué triste que te bloqueen de una iglesia, no? Los teléfonos te los bloqueen. Me dice, yo estaba en un grupo joven y me bloquearon todos. Y yo pensaba, igual que capaz que hizo algo, como que uno, toda la gente es inocente, siempre se presenta, y hay que escuchar. Y otro hermano te dijo, no, es cierto, dice, por la situación que le pasa, como no sabe cómo encararlo, creen que está endemoniado, pero el problema es que él tenía problemas con las drogas. Y entonces, como ya no había cosa que hacer, tiene demonio. Y como ya no había otra cosa que hacer, y debe ser medio raro. Y capaz que una vez entonces bloqueémoslo todo, listo. Que desaparece. Puede desaparecer una persona así. ¿Y sabe qué? En ese momento el Señor necesita. Él puede bajar y abrazarte, pero él, ¿sabe qué? Dice que a Job mandó a los hermanos, a las hermanas. Y no solamente dice que fueron, sino que lo abrazaron, lo consolaron, comieron con él. Dice la palabra, se condolieron de él y le consolaron de todo mal que Jehová había traído sobre él. ¿Saben que oramos muchas veces que Dios nos bendiga, que Dios nos consuele? Pero no entendemos que el consuelo y la bendición puede venir de parte de un papá, de una mamá, de un hermano, de una hija, de un hijo o de un hermano de la iglesia. Señor, ¿cuándo me vas a abrazar? Y el Señor te está mandando a uno, a otro. No, pero yo no quiero que me abrace usted. Quiero que me abrace vos. Mi hijo, Job dice que le mandó a los hermanos. Entonces el Señor tiene un plan. Claro que tiene un plan. Lo que estás viviendo no es que Dios se olvidó de ti. Es que Dios quiere sanar tu familia. ¿Y sabe qué pasa? Y yo lo he visto esto. A veces ocurre algo. Cuando hay papás creyentes, fieles a Dios, gente que sea lo que sea, siga al Señor y siga al Señor. El Señor dice, Él me sirve, pero los hijos no. Voy a tener que hacer algo. Porque la mamá pide,
Señor, salva a mis hijos, Señor, que mis hijos te conozcan, Señor, Señor, Señor. Y el Señor dice, yo no le puedo dejar sin responder a mi hija, porque dice que la oración del justo puede mucho. Amén. Leyó la hermana, es tremendo el salmo ese que leyó la hermana. Dice, los malos pueden hacer un montón de cosas, pero tranquilo, Jehová está en su templo. Amén. Alaba al que vive. Puede haber mucha amenaza, puede haber mucha gente que quiere hacernos daño, dice, pero yo estoy al control. Amén. ¿Qué está diciendo? A veces hemos visto, hermano, que cuando hay hijos muy rebeldes, papás comprometidos con el Señor tiene una forma de actuar. ¿Sabe qué hace? ¿Sabe que amas a tu mamá? ¿Quién no ama a la mamá? Más cuando hay una mamá cristiana, que yo como son las mamás cristianas, todas las mamás son buenas, pero la mamá cristiana tiene algo más, ¿vio? Eso de que puede perdonar, de que ama a su hijo, de que llora. Y a veces nosotros los hijos capaz que somos maleducados, insolentes, pero la mamá igual, la mamá cristiana. Y dice el Señor, como la mamá me está pidiendo que yo lo salve, y voy a tener que tocarla. Porque al que más quiere el hijo es a la mamá. Como pasó con Job. Porque es la única forma que el hijo venga. Porque cuando yo toque a la mamá o al papá o a ese ser querido que es fiel, yo no le voy a poner no le voy a permitir nada que, como le hizo con Job, una enfermedad para que venga, para que me conozca. Cuando entendemos esto, vamos a comprender que hay mamás que están enfermas. Porque, ¿sabe qué? A la mamá yo sé que no es lindo cargar con una enfermedad, pero el Señor dice que no te da más carga de la que podés llevar. ¿Va entendiendo? Esa mamá que dice, ¿por qué, Señor, tengo esta enfermedad? ¿No será que el Señor está llamando a tus hijos a través de tu vida? No sé si usted lo había pensado. El Señor sabe que tus hijos te quieren, te respetan, que eres digna, como esa mujer virtuosa que dice que todos la honran. Tus hijos se llenan la boca hablando, no hay como mi mamá. Mi mamá es cristiana, sí, muy recta, pero hay cristiana, como mi vieja no hay. Y el Señor dice, todos los días escucho a esa mujer recta, a esa mujer virtuosa, clamar delante de mí, derramar lágrimas por sus hijos. Yo tengo que hacer algo. Por eso, mamá, cuando te toque pasar pruebas, tenés que saber que hay un propósito. No es que Dios se olvidó. A raíz de esa prueba va a venir tu hijo. No es que Dios dijo, bueno, que se la arregle. No, el Señor reconoce tu fidelidad. Reconoce lo que has hecho por Él. Como la mujer virtuosa también te reconoce, hermana. Y yo sé que hay muchas hermanas pidiendo por sus hijos. Pero también tienen que orar. Porque van a haber muchas hermanas que en su propia vida, van a ver, como Job, esta prueba tan grande. Pero no te pongas mal, hermano. No te pongas mal. Porque tu hijo, tu hija se va a conmover. Porque no es tan duro como dicen. A veces nosotros decimos, no, que a mí no me importa el Señor. Yo cuando tenía 15 años, yo decía, a mí no me hablen de Dios, Dios no existe, Dios es malo. Pero a la noche cuando me iba a dormir yo lloraba. Porque yo tenía un papel, actuaba. Quería demostrarle al mundo que yo no necesitaba de Dios. Pero un pobre tigre adolescente, vacío por dentro, sin ganas de vivir, sin ganas de hacer nada. Pero cuando veía a mi mamá me mostraba como que yo podía. Y atrevido, y le decía, no, son puras mentiras, mamá. Y tenía ganas de abrazarla y decirle, mamá, ¿sabes cómo necesito que me abraces? ¿Sabes cómo necesito que me des un beso? Pero la soberbia, por eso le decía a veces, hace estas cosas. Hermana, no decaigas, hermano, no decaigas. Lo que está pasando tiene un motivo. No te pongas mal. Dios quiere unir la familia. ¿Cuántos dicen amén? Y Él quiere que experimentes el consuelo. ¿Cómo vamos a experimentar el consuelo? Es lindo que nos reconozcan otra gente, pero más lindo es que te reconozca tu hijo. Que te dé un abrazo, te dé un beso. Que te diga que está orgulloso de que sea su mamá.
¿Cuántos dicen amén? ¿Saben que a veces los hijos se enojan por decisiones que toman los papás? Y a veces los hermanos, cuando viene a Cristo, ustedes los demás se enojan, se ponen mal. Pero llega el momento donde el Señor dice, bueno, yo tengo que volver a unirlos. Y como los tengo que volver a unir, voy a tener que permitir que una enfermedad caiga sobre una vida. Y no va a ser sobre los que no conocen a Cristo, porque no lo podían soportar. Job dice que la misma esposa le dijo, maldice a Dios. Y le dijo que era una mujer sin sentido, una mujer que no sabía pensar. Dijo, ¿cómo voy a maldecir a Dios? Pero, hermanos, hay que estar bien en Dios para poder hacer esto. Porque una cosa es decirlo desde la teoría. Perder 9 hijos, que Dios nos guarde. Perder un hijo debe ser tremendo. Y yo creo que nadie quiere ni desea esto, al contrario. Quisiéramos que seamos eternos, pero tenemos que también entender que Dios hace cosas incomprensibles. Imagínense 9 hijos, la riqueza. Y sin embargo Él dijo que todavía no le conocía, después de eso le conocía. Después de lo que está pasando, vas a conocer a un Dios poderoso. Después de esa lucha que estás viviendo, Dios te va a levantar con poder. Hermano, yo le podría contar un montón de vivencias que tuvimos con mi esposa. Llegamos a esa casa, se nos llenó de hormigas, pero era como si salían de abajo. Gusano. Un día se reventó el tanque, cayó todo, pero era una tras otra. El enemigo quería que nos fuéramos. Y un día estaba en mi casa, empecé a dar vuelta a la tierra, y en la tierra encontré un muñequito, ¿vio? Eso que hacen los trabajos. ¿Cómo lo metieron ahí? No sé. El que estaba ahí me dijo que él nunca progresó, se fue a otro lugar como pastor y no quería estar ahí, se quería ir. Es más, digo, yo me quiero ir, no quiero estar más. Este pueblo no sirve para nada. Se fue a Virgo. Nos pusimos a orar. A la semana, una vecina se fue para siempre. Y de esa casa venían autos 0 kilómetros, era una mujer que trabajaba. Hermanos, existe la guerra, pero somos más que vencedores. Cuando Dios determinó algo para tu vida, no hay quien pueda detenerlo. El problema está en nosotros, que si nosotros nos quedamos, ¡ay, pero lo que estoy viviendo! Diga, lo que estoy viviendo me va a hacer más fuerte. Lo que estoy viviendo me va a levantar. Y voy a ver la gloria de Dios. En mi carne, dijo, yo lo voy a ver en mi familia, voy a ver a mis hijos sirviendo al Señor. Créanlo, hermano. No intente comprenderlo. Créanlo. Porque para el que cree todo es posible. Bendito sea el Señor para siempre. Pero hoy es la noche de cambiar la palabra, de cambiar la pregunta. ¿Cuántos se animan? Yo ya no pregunto más por qué, sino, Señor, ¿para qué estoy viviendo? Estoy dispuesto, haga lo que quiera hacer, Señor. El Señor me está dando la idea. Estoy necesitando gente en otro lugar. Dice, no, bueno, pará, Señor, pará. Yo no hablaba tanto. Hermanos, si ustedes supieran lo lindo que es servirle al Señor. ¿Saben que nosotros tuvimos una sola reunión que no tuvimos? Porque vinieron los 6. Pero parece que hubiesen sido muchos días. Y ahí entendemos lo que dijo el salmista. Mejor es estar un día en la casa de Dios que 1000 años fuera. Cristo viene, hermano. Y viene por un pueblo que esté preparado. Por un pueblo que esté dispuesto. Por eso yo le vengo a decir en esta noche, cambie esa palabra ¿por qué? Y a partir de esta noche diga, Señor, de nada me sirve estar machacándome por qué esto, por qué lo otro. Señor, yo quiero a partir de ahora decirte que lo que estoy viviendo tiene que tener un sentido. Yo no nací simplemente por una equivocación. Yo no nací porque sos un hombre y una mujer, no, yo nací porque estaba en tus pensamientos. Porque tú me elegiste del vientre de mi mamá. No fue cualquier hombre, tú me elegiste. Y hago bien esa palabra, que mi embrión vieron tus ojos. Y yo tengo un destino marcado, que es servirte, que es alabarte, que es hablar de tu palabra hasta que usted venga. Y que lo que estoy viviendo me va a hacer más fuerte. Ya no nadie me va a venir a hablar a mí de fe, porque yo voy a tener mi propia experiencia.
De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuántos se animan a decir así? Y si estás pasando un momento triste, es la oportunidad. Señor, ahora yo me levanto. Señor, esto tiene que tener un motivo. Y si usted vuelve a la casa y antes de llegar a uno y dígale si está enemistado con los hijos, con el esposo, denle un abrazo eso fuerte de oso, pero bien fuerte. Uno decía por ahí quebranta costilla, bien fuerte. Si tiene un hijo, dígale te quiero mucho. No le diga por qué, pero porque no, te quiero mucho. Cuando nos dicen eso, ¿quién se estará por morir? Hace un rato se fue y me retó y ahora... Bueno, es que entendemos que hay un para qué. Amén. Ya no hay tristeza, solo gozo de que Dios nos haya elegido. Y vas a ver a tus hijos a los pies de Cristo. En esta noche es una noche de gozo, una noche de victoria. Y así como Job lo entendió, también lo entendemos nosotros. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar al Señor. Pero vamos a orar. Y yo le voy a pedir que, como algunos no tienen acá a sus hijos, cuando